Jairo, entonces, para que de inmediato iniciemos, para aprovechar lo mejor posible todo el día. Bueno, buenos días. La idea ahora es sacar las preguntas y las dudas de lo que hicimos ayer, ¿verdad? Sobre la aplicación del abono. En la tarde o más tarde lo vamos a voltear y vamos a explicar otros procesos que se hacen allá. No sé si los que están y las que están atrás, si se arriman más, ahí puedo hablar más de cerca. Pasen aquí a ocuparlos. Aquí nadie pellizca y aquí está la mejor carne también. En la hora de la botana, aquí está la mejor carne. Salen mejor en la foto. Bueno, miren, voy a explicarles un poco sobre la utilización del abono, ¿no? Ayer entonces vimos la parte del abono y vamos a ver cómo lo utilizamos en viveros, por ejemplo. Entonces vamos por partes. Les voy a explicar la utilización del abono, uso del abono. Los usos, entonces, y sería el abono que vimos ayer. De la palabra bokashi, entonces, la palabra bokashi quiere decir materia orgánica fermentada, materia, abono orgánico fermentado. Noni, Eso es la idea. aquí tienes lugar. Un poco más adelante, para que vean mejor. Entonces este abono lo vamos a utilizar de la siguiente forma: viveros. Aquí tienen lugar. Germán, pásate por acá. Vamos a utilizarlo en viveros. Adonai. Sí. En los viveros es muy fácil utilizarlo. Vente por acá. ¿Y cómo se usa ese abono en los viveros? O allá. Ese abono en los viveros se utiliza mezclándolo, no se debe colocar puro. Si nosotros colocamos el abono puro en el vivero, eso quema las plantas, no nacen. Entonces debemos de mezclar el abono junto con tierra. ¿Qué porcentajes o qué partes? Entonces podemos mezclar 20% de abono por 80% de tierra. Esto también equivale a decir que tenemos una parte de abono por 4 partes de tierra. Esa es otra forma de decir. Una parte, 1 por 4, como dicen los campesinos, o lo dicen los albañiles, ¿no? Para un costal de cemento vamos a utilizar 4 de arena. Esas son las mezclas que se utilizan. O también, pues, volúmenes. Tengo el mismo volumen, 1 por 4 volúmenes de tierra. Entonces tengo el 1 de abono por 4 de tierra. Esa es la forma de aplicar este abono en los viveros. Esto serviría para llenar las charolas, por ejemplo. El charolado, el sustrato para eso. ¿Qué es lo que hacemos? Mezclamos estos ingredientes, los mezclamos. Y esto lo mezclamos bien. Yo acostumbro regularmente a tamizarlo. Yo regularmente trabajo con todo esto tamizado para tener una buena tierra mezcladita para las charolas, para que vaya bien y todo. Lo mezclo bien. Acostumbro por cada 100 kilos de tierra, colocar 5 kilogramos de cascarilla de arroz. ¿Con qué función? La función de aflojar. Cada cascarita de arroz es como una esponja, facilitar aeración, que la raíz penetre en el medio del piloncillo. Eso permite un drenaje de la humedad, permite un mayor desarrollo de las raíces y eso le da buena aeración a las raíces. No se olviden, vivero, la palabra dice, es vida. Y el vivero donde se desarrolla la vida
la base de la vida es la raíz. En un vivero es importante el desarrollo de la raíz. Mucha gente se ilusiona con el verde. Cuando vean charolas con la parte verde muy desarrollada, desconfíen de eso. Regularmente son charolas impulsadas con mucho abono nitrogenado. Esto hace con que la planta se desarrolle, la parte vegetativa, y la parte de la raíz, entre comillas, queda estrangulada el desarrollo. O sea, la raíz, entonces como si naciera más el cuerpo que la cabeza, ¿verdad? Entonces eso no es bueno. El nitrógeno, los abonos nitrogenados, es anti-raíz. Yo prefiero trabajar abonos en viveros bajos en nitrógeno. A veces la gente me dice, Jairo, pero tu abono es muy bajo en nitrógeno. Digo, bueno, está bien. Para que puedas sentarse. Echemos la carrerita. Entonces yo prefiero tener una planta bien desarrollada abajo. Ella va a tener buena raíz. Es como la cuna del niño, bien desde abajo y todo. Al niño hay que darle comida desde abajo. Entonces va a permitir un buen desarrollo. Entonces, mezclamos estos. Gracias. Aquí está el micrófono. Voy a decir. Para que no... No, está bien. Disculpa, esa tierra es cualquier tipo de tierra, La que tengas a tu alcance. la que tenga un alcance. Entonces la tierra, la que tengas a tu alcance. Entonces la tamizas y todo. Ahora, si me dan chance de escoger tierra, la mejor tierra es la tierra arcillosa. Ahora, yo no le puedo exigir al campesino tierra arcillosa. Le estoy dando ideas. ¿Y cuál es la idea? Y si tienes en tu terreno, tienes una posibilidad de una tierra roja arcillosa, esa es la mejor. ¿Por qué? La tierra roja arcillosa es como plástica. Esa plasticidad tiene una mayor retención de humedad, mayor retención de nutrientes. Esa plasticidad no deja lixiviar, no deja lavar los nutrientes. Entonces, pero yo no puedo exigir que los campesinos y las campesinas tengan tierra arcillosa, pero si tienen chance, la mejor es arcillosa. La tierra roja. La tierra roja arcillosa. Esa es muy buena. Inclusive, esa tierra roja arcillosa es la que es muy buena para hacer abono. Ahora, yo no puedo escoger porque tengo que trabajar con recursos locales. Entonces, la mejor tierra es aquella que el campesino tiene debajo de los pies. Esa es la mejor tierra. La disponible. La disponible. Ahora hay lugares donde yo puedo contar con un apoyo de tierras que hay terrenos grandes y hay una mancha roja. Opa, ese es bueno. A veces los campesinos tienen hormigueros grandes, ¿verdad? La tierra de hormiga es de excelente calidad para hacer el sustrato. Esa me encanta, mira, porque ella es una bioindicadora de ausencia de patógenos. Inclusive se hacen pastillas. Se hacen pastillas de barro para curar ciertas enfermedades con tierras de hormigueros. Se hacen pastillas de 1 gramo. En la parte de barroterapia se trabaja para desintoxicar. Y ese barro es bueno comerlo y se hacen pastillas de barro. Esas arcillas traen asimilación de sustancias tóxicas que latizan sustancias. Ve, ayer la esposa, doña Lucía, la esposa del presidente municipal de Espitia, me preguntaba algo. Las arcillas son quelantes. Las arcillas eliminan sustancias tóxicas, ¿no? E inclusive hay absorbentes físicos en toxicología que usamos, principalmente los herbicidas. Ningún herbicida tiene antídoto. O sea, todo el tratamiento de un intoxicado con herbicida es sintomatológico. O sea, le faltó aire, dale aire. Se le chingaron los pulmones, trasplante de pulmones. Se le chingó el hígado, trasplante del hígado. Se le fregó el corazón, trasplante del corazón. Bueno, las personas intoxicadas con herbicidas han durado 15 días con todas estas cosas que le hacen. Transfusión de sangre y todo eso. O sea, es tratamiento sintomatológico. ¿Qué significa? No tiene antídoto de herbicida. Ningún herbicida del mundo tiene antídoto. Todo el tratamiento es sintomatológico. De acuerdo al cuadro que manifieste el paciente, se voy tratando. Entonces, hay unas medidas muy rápidas que se hacen. Y es que se utiliza una tierra, llamamos tierra de diatomea, son tierras arcillosas. Y utilizamos mucho carbón activado para tratar de asimilar al máximo del cuerpo toda esa intoxicación del campesino. Lo ideal es que no esté trabajando con todos estos venenos, ¿verdad? Pero a veces uno tiene que acudir a auxiliar a algunos campesinos que están ya con estos problemas. Esto sería entonces la mezcla que se hace. Esto entonces sería el abono. Y esto sería entonces
tierra. Entonces yo mezclo estos ingredientes, los mezclo, y estos ingredientes ya mezclados, bien tamizaditos, me gusta colarlo bien, cosas, me facilita el trabajo. Le he hecho más o menos 5 kilos de cascarillas rojas, 100 kilos, eso, y me queda un sustrato muy bueno. A este sustrato todavía le puedo colocar más carbón molido. El carbón molido tiene una gran ventaja de permitir también el secuestro o la retención de humedad, retención de nutrientes, y facilita la manera de la mejor distribución de las raíces. Entonces el carbón tiene grandes ventajas. Hoy estábamos conversando ahí en la mesa en el desayuno, y es que hoy hay que cambiar la visión de hacer carbón. Cosechar leña y hacer carbón no significa darle una madre a la foresta. Yo puedo tener una hectárea de árboles que crecen rápidamente e ir cosechando madera para hacer carbón. Porque mucha gente a veces cree que hacer carbón es tumbar cualquier árbol. No. Yo puedo estar cultivando árboles para producir carbón. Entonces yo puedo tener 4 hectáreas o 5 hectáreas y tener un terreno cada año destinado para el carbón. Vuelvo y resiembro, vuelvo y cosecho. O sea, hoy hay especies para producir carbón. Hay especies para producir leña. Son especies de rápido crecimiento. Entonces yo puedo hacer un manejo. No está prohibido cocinar y usar la leña ni el carbón, sino que hay que plantar la madera que yo voy a cosechar para carbón y para leña. Y así voy a hacerlo. Carbón y leña es como cosechar un mango, también cosecho carbón, también cosecho leña. Lo que pasa es que el concepto del carbonero o del leñador es que cualquier árbol y para adelante, ¿verdad? Y no iba plantando nada, no. Nosotros en Brasil, yo asesoro una parte donde hay 25 hectáreas de una acacia negra, y estas personas entonces hacen un carbón, y ese carbón lo usan para el churrasco. Lo trituran, lo queman y lo hacen tipo briquetas, se llama, son unas bolas de carbón. Se muele, se compacta, y esa empresa vive eso, se llama Carbón Tanaka. Eso está en Río Grande del Sur, y entonces ellos tienen cultivo de carbón, cultivo de leña. Entonces mira que se puede sacar el provecho con conocimiento. Una pregunta, Dígame. ¿el eucalipto lo puedo utilizar? Sí, el eucalipto, hay una discusión en función del eucalipto, ¿no? Una cosa es el eucalipto plantado de una manera industrial para las papeleras, que eso es un palo, y otra cosa es producir eucalipto de manera surtida, Sí. 5 o 10 árboles de manera distribuida. Entonces, pero les voy a dar una alerta, el eucalipto es una manguera, es una de las especies más raras que hay. Hay 1118 especies de eucalipto. Eucalipto es un árbol bien raro, él crece abajo y arriba del mar. Es bien sinvergüenza ese eucalipto. Y el eucalipto tiene una capacidad de retirar agua de 10 a 15 veces a otra especie. Les voy a colocar un ejemplo. Yo en Colombia, en una hectárea, muevo 5.000 metros cúbicos de agua por hectárea en un cultivo de café. El eucalipto mueve 50.000 metros cúbicos de agua por hectárea y los hace desaparecer. ¿Qué es eso? Entonces, si usted quiere hacer desaparecer agua, mete eucalipto Como planta, como planta. como carbón. Es que tenemos una procesadora de eucalipto y ahí está la madera en grandes montones y eso, pues digo yo, pues... Bueno, entonces, porque el eucalipto viene en un impacto que es las grandes papeleras que plantan eucalipto con el engaño diciendo a la gente, vamos a reforestar. Y entonces es una cosa es reforestar y una cosa es plantar madera de eucalipto para producir papel, son dos cosas diferentes. Es una industria bastante pesada, es una industria que esteriliza mucho los suelos, acidifica suelos. Los cultivos son plantados de tal manera que no desarrollan copas, sino un mínimo de copita, porque con el máximo de producción de fuste, de madera. Un árbol de eucalipto no puede dar ramos porque el ramo es contra la calidad del papel, porque todo ramo desarrolla un nudo y todo nudo desarrolla una sustancia que se llama lignina. La lignina mancha el papel. Entonces los árboles tienen que ser derechitos, derechitos, como soldaditos ahí. Entonces eso no permite el desarrollo de nada abajo, esteriliza el suelo. Las hojas tienen aceites llamados fenoles terpenos, que son altamente esterilizantes, acidifican el suelo, no hay nada, y no dan alimento. Usted no ve pájaros dentro de un eucaliptal, y cuando ve un pájaro dentro de un eucalipto es porque peleó con la pajarita.
Está aburrido, está deprimido, está loco. Se cree suicidar, entonces se mete dentro de un eucaliptal y claro, está aburrido. Entonces cuando vean un pajarito dentro de un eucaliptal es porque está deprimido, perdió con su familia. Ahora las empresas sacan fotos de pájaros en eucalipto. Y eso es muy bello, esos montajes. Regularmente los eucaliptos en las reforestadoras de industria papelera, los que fotografan ellos y ellos te muestran, mire que si hay abejas y todo. Y bueno, realmente si hay abejas y hay pajaritos, pero en los eucaliptos que están en las orillas. Porque el eucalipto que está en la orilla tiene como desarrollar ramos. Después de esa línea externa, para adentro es todo un desierto verde. Es eucalipto, un mínimo de copa y todo. Regularmente reproducen por bloques de 100.000, más o menos son bloques de 100.000. 100.000 eucaliptos son todos igualitos, todos marchan iguales. Son la misma copita, el mínimo de copa y lo máximo de conversión en fuste, en tronco. El tronco tiene que ser bien liso, sin ningún ramito. ¿Para qué? Para que no tenga esa sustancia negra que mancha el papel. Después viene la clarificación de esa fibra. Es una fibra larga, se clarifica con cloro, es altamente contaminante. Muchas veces las empresas no la tratan y lo más fácil es meterla al vagón de la basura que se llama el río que está al lado. Regularmente en la industria papelera al lado tiene un río. Y ahí se lleva todo eso. Es un impacto bastante bravo en la industria papelera. Pero en un caso que necesite para leña y todo, el eucalipto es un árbol bueno para postes, para leña, postes y todo. Pero desde que lo plante, no con las condiciones forestales, sí, uno allá, otro por acá, otro por allá. No, algunos humedales que usted necesita que se regulen, pues planta allí todo. Hay eucaliptos que se pueden tener esa finalidad de leña, de tronco, maderas, para establos rústicos y todo eso, se utiliza este madera. Para carbón es muy bueno y todo. Muy bien, entonces ahora lo que hago con este material, entonces lo mezclo, y con este material lo que voy a hacer es llenar la charola. Con este material entonces, que ya lo tengo mezclado, con él voy a llenar la charola. Entonces tengo la charola. Entonces, con este material, lleno la bandeja, la charola, y aquí entonces van a ser, tengo las semillas en la charola, y ahí entonces van a ser la plántula, ahí van a ser la plántula. Muy bien. Esa plántula, dependiendo del tipo de hortalizas, va a permanecer 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. Depende de la variedad, depende del cultivo, depende de lo que usted va a tener. Si son tomates y tomates, chiles, pimentones, 40, 45 días, 30 días, depende de la variedad, de la luz, del sustrato y todo eso. Entonces, esos tiempos lo determina la variedad y todo. Lo único que yo le digo es que cuando hacemos un buen sustrato, nosotros llegamos a adelantar 2 semanas en invernadero, se llega a adelantar la planta. Nosotros también podemos hacer un sustrato de aceleramiento de la bandeja. Mañana les voy a hacer una proyección de experiencias, también de producción de hortalizas y de todo lo que vengo haciendo en los últimos 2 años. He seleccionado unas diapositivas y ahí les voy a explicar trucos que hacemos. Cuanto más oscuro que una charola para germinar, yo gano tiempo, porque yo provoco un efecto de enraizamiento rápidamente en la oscuridad. Antiguamente mi abuelito me decía, toma el aguacate que está medio verde, que yo lo cosecho, lo envuelvo en periódico y lo meto en lo oscuro. Y decía, ahí se madura bien, le decían a uno, ¿no? Los mangos, todo eso. Y son dulces, decían. Bueno, eso es una vez. ¿Por qué? La oscuridad y el fruto cuando está madurando genera un gas que se llama etileno. Entonces, allí se embolsa y ese gas es gas de maduración. Entonces se forma en la oscuridad, el fruto cuando se cosecha es un individuo que está muriendo, es un cadáver. Yo cosecho un fruto y comienza a morir. Entonces ese fruto comienza a respirar, comienza su decadencia y ese fruto recibe un mensaje de que la especie va a desaparecer. Entonces inmediatamente ese fruto comienza a querer dejar preparado la semilla como sus descendientes. La naturaleza tiene mensajes, siempre la naturaleza tiene mensajes de la vida. Es bello, es muy bello todo eso. Una mujer embarazada cuando se accidenta,
y, entre comillas, si la mamá padece, el último a intentar sobrevivir es el bebé. El bebé está protegido en una bolsa, ¿no? Y no le pasa prácticamente nada. El accidente, regularmente, el último que padece y tiene que padecer es el bebé. Es interesante lo que sucede en muchos accidentes, que la mujer embarazada se accidenta y antes de morir ella aborta, da a luz. Ese es el mensaje de la vida, es tan fuerte el mensaje de la vida. El mensaje de la vida es fantástico. Por ejemplo, el ser humano llega y dice, qué bonita la primavera, ¿verdad? Flores, ¿verdad? Y es interesante que aquello que es bonito para nosotros es el anuncio de la muerte para la naturaleza. Las flores para la naturaleza no es bonita, es el peor momento. Para nosotros nos la creemos, ¿no? Uy, qué bella naturaleza, mira, primavera, cabrón. Es el peor estrés para la naturaleza. Las flores. Florecer es el peor estrés para la naturaleza. ¿Por qué? ¿Qué es la primavera o qué es la floración? Todo venía normal, desarrollo vegetativo. De repente hay un cambio de temperatura. Hay un cambio de estación. Viene la flor. Miren, todo estaba con un mensaje tranquilo, todas las plantas estaban tranquilas y todo. Cuando de repente comienza a hervir el planeta y la planta dice, opa, nos van a chingar, viene el fuego. Entonces ahora inmediatamente ella florece para dejar descendientes. El anuncio, la floración es el anuncio de la muerte en la naturaleza. La naturaleza es tan bella, que venía tan normal, y por eso cuando comienza a calentar el ambiente, la planta dice, opa, ¿qué pasó? Esto se está calentando. Se chingaron esta cosa aquí. ¿Hay incendio o qué? Entonces la planta recibe el mensaje, inmediatamente acelera todo el sistema hormonal, lo activa, inmediatamente floración y semilla. Eso es muy bello, todo ese mensaje que tiene la naturaleza. Entonces la floración es un estrés para la planta. Entonces en germinación de charolas hay un truco que nosotros hacemos. Las charolas las colocamos una encima de la otra. Y aquí le colocamos un pedacito de madera para que una apoye encima de la otra. Y después de que tengo 10 o 5 charolas acomodadas, las tapo con un plástico negro. Y entonces le doy un estrés de mensaje de oscuridad. Y yo adelanto 1 a 2 semanas en la germinación y en la bandeja. ¿Qué significa eso? Si yo tengo charolas en menos tiempo, significa menos inversiones en el invernadero. Yo significo 2 semanas en el campo, 2 semanas de trabajo, 2 semanas de cosecha, 2 semanas de adelantar el ciclo. Eso, significa menos trabajo y menos menos tiempo de ocupación de mis instalaciones. Entonces hay que ir pensando en eso. ¿Y qué estoy haciendo? Simplemente aprovechando los fenómenos naturales de las plantas. Entre más etapas, entonces ella inmediatamente germina. O sea, cuando dice alguien estoy en la flor de la vida es al revés. Sí, comienza la decadencia. Es la decadencia. Pues ojalá nos viéramos. Qué cruda realidad Esa enfermedad, esa enfermedad en el ser humano se llama secuela. Se fue la juventud. Y también esto de tapar así las semillas, también estuve viendo que lo usan en rosas para sacar la producción de un bulbo. Entonces esto es la idea, ¿no? De la secuela. Vamos a hacer playeras que digan secuela, para que todos digan. Entonces, esos son los trucos que se hacen con las bandejas. Otro truco con las bandejas, muy bien. Antes de hacer el trasplante, yo fui un estudiante, todavía estudio, ¿no? Pero yo fui una persona que siempre llevé la contraria a los profesores. En la diferencia yo crezco, yo aprendí mucho eso. En la contradicción yo encontré muchas cosas, ¿no? Y como siempre fui un poco andariego, ¿no? Desde los 13 años ya andaba en el mundo. Entonces fui aprendiendo cosas en la vida. Me acuerdo cuando mi abuelo me hizo la primera mochila para yo irme a Ecuador y Perú. Me mandó a Perú y a Ecuador con 13 años. Él llevó a mi papá y a mi mamá al notario para que autorizaran que yo podía salir del país.
Mi abuelo llevó a mi papá y dijo, cabrones, vayan y filmen para que ese muchacho salga. Y lo echó al mundo. Y es un tipo muy inteligente, mi abuelo. Se me muere con 114 años contándome 1000 historias. Y era bien interesante porque 114 años duró mi abuelo. Y entonces me acuerdo tanto que mi abuelo me dice, bueno, la mochila de un buen caminante tiene que llevar una energía, tiene que llevar pasoca. Él preparaba cacahuate molido con maíz y raspadura, panela, y hacía una bola, se lo llama pasoca. Eso se utilizaba mucho en las guerras, en la resistencia de los negros en África. Entonces él aprendió a hacer pasocas. Entonces tú llevas aquí, llevas tu panela, llevas tu energético y tú aguantas, ¿no? Entonces me daba todo y échate al camino. Entonces él me daba todo el impulso para el camino, ¿no? Digo, abuelo, y para regresar, y me dice, mire, 2 palabras que ningún caminante debe tener, ni 2 preguntas que nunca debe hacerse. Un buen caminante nunca se debe preguntar a dónde voy a dormir y qué voy a comer. Esos son los frenos de un caminante. Quítate esas 2 palabras de la cabeza, 2 preguntas. ¿A dónde voy a dormir? ¿A dónde voy a comer? Si tú te quitas esas 2 preguntas, tú eres libre. Interesante, ¿no? Bueno, y ahí yo me voy, ¿no? Y se me acaba todo ya en Perú, ¿no? Y ¿qué teléfono? En esa época no había teléfono. ¿Y cómo me comunico con mi abuelo? Y mi abuelo me dice, no, nos comunicamos después de que estés allá. Yo me demoré 22 días bajando hasta allá. Regresando me demoré 8 días. Y cuando yo llego le reclamo al abuelo, abuelo, me dejaste allá. Me dice, cabrón, ya no estás aquí. ¿Qué reclamas? Que fue más rápido el retorno que haber viajado. Entonces, ¿te fue bien? Porque yo reclamándole, me dejaste solo para regresar y todo. No, solucionaste, no estás aquí. Entonces, mire, bien interesante la filosofía de este abuelo. Y él me decía, Tallito, cuando vayas a la escuela, nunca aprendas de la matemática. De la matemática aprendes 2 cosas, me decía. Entonces, de la matemática, nunca aprendas a dividir ni a restar. La matemática únicamente en la vida la usas para sumar y multiplicar. Eso me decía, aprende la matemática a multiplicar y a sumar. Descarta en la matemática las restas y la división en la vida práctica. Eso nunca me olvida de mi abuelo. En la vida hay que sumar y hay que multiplicar. En la vida, ¿no? Son los personajes prácticos. Entonces, hay una cosita que yo hago con la charola, si hago lo contrario de los agrónomos. Los agrónomos regularmente mandan a mojar la charola para sacar la plántula. ¿Por qué? Porque el terrón se desborona, la raíz queda expuesta y la raíz, su casa es la oscuridad. Toda raíz que se exponga al aire se oxida, pierde funciones. La raíz por algo está abajo en una casa. Una raíz, el mayor enemigo de una raíz es la luz. Es la luz. Raíz no es para ver luz. Raíz está en la oscuridad de su ambiente. La raíz busca esconderse. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Antes de sacar las plántulas de aquí, yo lo que hago es que le doy un golpe de agua, un choque golpe de agua le llamamos en Brasil. Entonces, 24 horas antes, yo suspendo la humedad de esta bandera. Entonces, este terroncito, esa tierra, se me contrae, se me compacta. Entonces, me queda fácil después sacarla y trasplantarla, con el terroncito entero. ¿Cuántas horas antes? 24 horas antes. Hay algunas plántulas que le damos un estrés hídrico de 48 horas inclusive. Entonces el terroncito se cierra y ahí me queda fácil manejarlo. Bueno, ¿por qué los ingenieros, que no están aquí, y menos mal, entonces los ingenieros mandan a colocar humedad y a sacar la raíz desnuda? Porque la industria ya te vende el fungicida para mojar la raíz. Proteja su raíz, porque es, entonces ya ellos te vende pues el vasito con el veneno ahí. O sea, ellos no pierden, no dan puntadas sin ideales, ellos siempre te venden algo. Entonces lo que yo hago es lo contrario, hago el trasplante y después de que hago todo el trasplante, ahí sí inyecto la humedad. Entonces la planta viene, no hay cosa más sabrosa que tomar agua con sed. Entonces la planta viene con una sed que echa unas raíces enormes. La planta dice, aprovecha todo, entonces viene con todo.
Este es entonces la aplicación del abono bocachi en la charola. Vamos a hacer ahora, vamos a trasplantar ahora ese personaje del vivero, ya lo llevamos al campo. Entonces en el campo hacemos los hoyos y vamos a traer este personaje. Entonces sacamos el cepellón, se le llaman, y aquí entonces está la raíz. Y entonces aquí tengo la plántula que voy a trasplantar, pues ya sean de hojas o lo que sea. Y esta entonces es la que voy a sentar aquí. Muy bien. El abono, también en el trasplante voy a usar ahora una abonada. ¿Cuánto voy a colocar y dónde? El abono lo voy a colocar en el fondo del hoyo. Entonces coloco el abono. Y ese abono, cuando lo coloco en el fondo del hoyo, lo muevo con la manito ahí. ¿Verdad? Eso es muy práctico, lo muevo. Y ahí voy a colocar. ¿Cuánto de abono voy a colocar? Hay tres formas de colocar los volúmenes de cantidad de abono. Yo puedo colocar aquí de 50 a 80 gramos para desarrollo de hortalizas de hoja, por ejemplo. Un puñadito. Regularmente los campesinos son muy prácticos y utilizan medidas de... Hay unos vasos que son de plástico grueso, y todos los campesinos son muy prácticos, ya los cortan, ¿no? Y ahí ya tienen sus medidas, ya va echando. Entonces te compran sus vasitos y ya tienen sus medidas más grandes, más pequeñas, y ahí tienen. Ellos son muy prácticos, ya tienen sus vasitos y van con su costal, ya todo está colocando y todo. Hay otros que son más prácticos y utilizan, que es mi medida, el ojo por ciento, ¿verdad? Que yo trabajo al ojo por ciento, al más o menos, ¿no? Entonces al ojo por ciento uno va colocando y las plantas nacen. El tanteómetro. Eso. Esto es para hortalizas de hoja. Para hortalizas que den cabeza, brócoli, coliflor, repollos, betabel, coles, nabos. Yo coloco entonces de 80 a 150 gramos. Yo coloco entonces de 80 a 150 gramos. Para hortalizas que den varios cortes, como ejotes, chiles y tomates, alberjas en un caso que no es de este clima, o otros pepinos, donde yo estoy cortando, estoy haciendo varios cortes. Entonces ahí puedo utilizar de 250 gramos a 500 gramos. Estos son gramos, o gramas, ¿cómo se dice? Ya dice. Perdón, Jairo, los de 250 a 500, ¿para cuáles son? Esta última, para hortalizas o plantas que den varios cortes, se cosechen varias veces, ejotes, tomates, chiles, pimentones, ¿no? Aquellos que hago corte, habas, lo que vaya cortando y vaya sacando. Según la remoción de nutrientes Sí, que vaya claro. haciendo. Entonces voy colocando esto, muy bien. Entonces ya coloco la plántula, entonces viene para abajo y ahí ya la siento, la tapo y todo eso. Muy bien. Es hablando de las charolas de 200, ¿no? Sí, hay charolas de 150, 244, hay charolas de 100, hay charolas... ¿Utilizaría la misma proporción cada uno? No, es que eso ya se la No. Ya la charola, ya pasé por la charola. La charola la vas a rellenar con la mezcla que hice anterior y la cantidad que vas a gastar de acuerdo al número de hoyos que tenga la charola. Porque la charola la coloco ahí, la lleno y después de que la lleno, la limpio con un palito, se da una regla, le hago el hoyito con el dedo, con un punzoncito de madera y ahí la semilla. Mira que es bien interesante. En Centroamérica, todos los lunes, las mujeres son las que se dedican a hacer encharolamiento. Hay una identidad entre charolas y semilla con mujer. La mujer es muy paciente para trabajar con la charola y la semilla. ¿Por qué eso? Porque la semilla de hortaliza es muy cara. La semilla de hortaliza es muy cara en Centroamérica para nosotros. Entonces no se puede desperdiciar la semilla. Entonces la mujer tiene más paciencia, hay más identidad, como igual que para la ordeña, hay más tranquilidad y todo.
Entonces, en charolas, nosotros recomendamos cuando damos asesorías y todo para grupos de productores de hortalizas, que tenemos varios grupos en Centroamérica, todo el núcleo familiar, la parte de la mujer, la especializamos en el invernadero. Ella tiene un trabajo más detallado, más tranquila, y la fe pues de la esperanza, de la semilla, la germinación, la administración de la vida está mejor en las manos de la mujer. Sí. Otra pregunta, yo he hecho el trasplante así, pero yo lo que hago, le pongo abono y le pongo un tantito de suelo encima, Sí. porque ya le metemos el riego por goteo. También es un También poquito se puede. mejor, ¿verdad? Yo lo que hago es que cuando lo echo lo revuelvo. Ah, ok. Lo echo. Jairo, Dígame. también, ¿qué tanto de abono le podemos agregarle a plantar un arbolito de limón? Ah, no, ahora estamos en hortalizas. Ya vamos para viveros de frutales y de forestales. Está bien. Entonces, vamos en el vivero de hortalizas, trasplantes de hortalizas. Ahora muy bien, la planta entonces ya nació, ya se desarrolla, entonces ya tiene. Muy bien, yo debo esperar un espacio, y ese espacio es entre 10 y 12 días para hacer una reabonada. ¿Qué es una reabonada? Voy de 10 a 12 días, después de que hice el trasplante, nuevamente le voy a dar comida a mi plántula. Un ingeniero agrónomo en Panamá me pregunta, Jairo, ¿y para reabonar hay que sacar la mata para colocar ahí abajo? Son así los asesores de los ministerios de Agricultura, ¿no? Con ese tipo de preguntas que hay. Me topé con ese individuo en el ministerio, en el MAGA, Ministerio de Agricultura y Ganadería en Panamá. Un burócrata, ¿no? Entonces, pues bueno, ay mi Dios, paciencia, decía mi profesor. Perdónalos, decía mi profesor. Y entonces se coloca. ¿Cómo se coloca? Yo regularmente trabajo con un bastón, un espeque que se llama, de 1 pulgada, 2 pulgadas, 1,5 pulgadas, para el tamaño de la mano de cada uno, va haciendo. Y entonces uno lo que hace es, le coloca aquí, esa punta. Yo regularmente lo que hago es una punta de acero. Yo creo que en una de las diapositivas tengo, yo mando a hacer unas puntas de acero. Es un tubo y es como una puya. Ese es el nombre de los toreros, ¿no? La puya en el toro. Los rejoneadores, ¿no? Entonces es el picador justamente, ¿no? Le llaman picador, ¿no? Pero debería tener otro nombre. Entonces entierro eso y abro, y esa punta abre las raíces, no las daña, no daña las raíces. Y ahí mismo, ahí donde yo coloco nuevamente el abono. Lo coloco ahí. La misma dosis que coloqué aquí, la misma dosis la vamos a colocar aquí. Entonces mire que tenemos en el vivero la primera abonada, en el trasplante la segunda, y de 10 a 12 días la tercera. Muy bien. Y aquí es lo importante para mí. Una cuarta abonada, una quinta abonada, hasta una sexta abonada, va a depender de una buena observación directamente en el campo. Estar mirando, la persona debe estar mirando. Yo no garantizo una cuarta, una quinta y una sexta. ¿Quién decide hacer una u otra abonada y todo es como va el cultivo? Señores, hay que estar en el campo. Que tenga tienda, que la tienda, si no que la venda. La vaca da leche cuando el dueño está al pie de ella. De lo contrario, no da leche, la vaca se seca. El marranito se pierde y la gallina cierra en el culo y no dan huevos. Pero si el dueño está, la gallina pone, el marranito no se pierde y la vaca da leche. Si el dueño no está, patrón, el marranito salió y lo mató el carro. Es más, me iban a multar, vino un federal y todo eso, y hasta se lo regalé y tuve que darle 50 pesos para que lleve el marranito porque casi provocó un accidente. Y entonces el dueño, don Raúl, dice, menos mal que... Y ahí le tiene que reembolsar los 50 de esto. Y entonces le da todavía para los 50 pesos para las crudas de ese carbón que hizo fiesta con el marranito.
Mire cómo anda la peste con esas gallinas aquí. No, esas gallinas no, mire, no paran aquí, esas gallinas se mueren siempre. Ahí las enterré y Ahí. las secando. La proporción en todos es la misma. De aquí para adelante sí. 1 a 4, No. Aquí es puro el abono. Aquí es abono ya puro. ¿no? Ah, puro. Se disuelve de 1 para, tienes razón, se disuelve 1 para 4 en la charola. En la charola. Ya aquí es abono puro. Aquí ya es el abono puro. En Colombia, algunos tomateros y tomateros, aquí en México también, en la Purísima, en el estado de Jalisco, se llega a colocar en tomate hasta 1 kilo de abono. Hay que tener práctica, no te lo recomiendo, porque son suelos ya vivificados, suelos con... Entre más vivo sea el suelo, más amortigua un consumo de abono orgánico. El suelo cuando está vivo, ese suelo al estar vivo tiene una capacidad digestiva muy buena. Es igual, pues, no es cualquiera que puede comer un caldo de pancita, ¿verdad? Imagina un tipo que salga al hospital, que le hayan cortado, el tripólogo le haya cortado medio metro, y el tripólogo no le hizo esa cirugía, el tipo sale allá con antibióticos, ¿no? Y lo invitas a un caldo de pancita, ¿no? No, pues. Entonces, hay que tener buen estómago, hay que tener buena capacidad digestiva, ¿verdad? Entonces, el suelo es como el estómago, donde todo se procesa allí. Si ese suelo es vivo, es bueno, tiene bastante biología, ha sido bien tratado, no le han colocado venenos y todo, no han pasado agrónomos por ahí, entonces el suelo es muy bueno. Y ese suelo al ser muy bueno, a usted colocarle un abono, ese suelo lee ese abono y dice, opa, venga para acá. Les voy a colocar un ejemplo. No es lo mismo que una vaca se cague allá que una vaca se cague aquí. Si una vaca se caga en la floresta, en el bosque, cuando la vaca termina de cagar ya no hay nada, porque los microorganismos le están diciendo a la vaca, ¡ahí, queremos más! O sea, no se ve, porque en el bosque los microorganismos se descomponen rapidito. Ahora, si meto la vaca aquí vamos a pasar un mes y la mierda todavía está ahí seca. Y la peste, allá en 15 minutos ya no hay. Ah, no, allá se la devora los microorganismos. Bueno, es la misma cosa. Eso entonces aquí le daría indigestión al suelo. Allá no, allá. Entonces, un abono, y es una de las cosas bien interesantes, y ya lo confirmamos. Yo di una clase en Costa Rica para los productores, me acuerdo hace 2 años, y se llamaba cómo calentar el suelo en épocas muy frías, porque cuando la tierra se enfría, la planta retarda su crecimiento. Es un mensaje. Entonces la diferencia entre el día y la noche, cuando es muy grande, en el día 30 grados y en la noche 2, la planta estaciona. Y ahí viene, los ingleses inventan los invernaderos, en función de concentrar calor y CO2, es una cámara de gas. Los invernaderos se copian de modelos de cámaras de gases. Entonces, un invernadero, ¿qué es? Acumular calor, CO2 y luz. Por eso la planta crece en un invernadero. Es el principio del invernadero. Luz, calor y nutrición. Eso es invernadero. Entonces, si en ese invernadero la temperatura cae, la planta retarda su desarrollo. Ahí en Costa Rica, entonces yo trabajo con productores donde a campo tienen que plantar y a veces hay una época que está más frío el suelo. Entonces les dije a ellos, miren, vamos a hacer la experiencia, coloquen el bocachi semi crudo directamente cuando baje la temperatura en el suelo. Y así lo hicieron. Hay unos momentos, Enrique, allá coloca el abono directamente con 9 días el bocachi. Está caliente y él lo mete. El suelo está muy frío, pero en compensación tiene mucha vida. Ese suelo tiene mucha vida, entonces la vida amortigua, son los amortiguadores térmicos. Ese calor es energía. Todo calor que se desprende es energía. Todos los microorganismos aprovechan esa energía. Entonces no hay. Las plantas no se queman. ¿Preguntas? La cantidad de abono que se pone, de abono puro que se pone en las reabonadas va en relación a las reacciones de la planta, o se recomienda No. que vaya disminuyendo. Hasta aquí, hasta la tercera te doy ideas. De aquí para adelante, problema tuyo. Y ahí en adelante hacerle. Lo más seguro es que vaya disminuyendo, ¿no? Mire, y es muy sencillo.
Es muy sencillo la respuesta. A veces la gente me llama por teléfono a cobrar desde México a Colombia, imagínate. Entonces me llama y me dice, oye, quemé la planta, ¿qué hago? Pues cabrón, mermarle lo que le echaste, ¿no? Y ya, hasta luego, en minutos así. Por cobrar la receta desde México. Y yo, bueno, dale mi cuate, a ver. Y ahí comienza, no, Jairo, después que vas a México te voy a dar tu litro de tequila. Da, habla de una vez, a ver qué quieres. ¿Qué teléfono tienes? Entonces me dice, mira, es que coloqué mucho abono y me quemó la planta. Cabrón, mérmale, hasta luego. Pues claro, mire, coloqué de más, pues ya está dando la pregunta y la respuesta, mi amigo, ¿para qué me llamas? No, es que le eché más, ¿y qué hago? Pues échale de menos. Hay de todo. Al menos yo en experiencia propia con tomateros en Comitán, lo que decían aquí los compañeros, también nosotros aplicamos de fondo antes de hacer el bordeado, aplicamos el abono y después, aunque le pusimos un poquito más al trasplante, es un soporte bastante bueno cuando las matas son de corte. ¿Sí? Bueno, entonces hay otra manera de abonar, esto es con coba, Anda. o llave, nosotros llamamos, y hay la parte de la raya, como le decimos en Jalisco, o el surco, y entonces regularmente por surco, perdón, por hectárea, se gastan aproximadamente entre 50 y 75 costales de abono, en el surco, en la raya. Entonces se hace la raya y se aplica en la raya. Se puede utilizar las mismas máquinas mecánicas de los abonos químicos, también se pueden readaptar, se adaptan, se perforan mejor, se conduce la manguera de la aplicación y es la misma cosa, Y lo aplica directamente en el surco, en la raya. Regularmente, dependiendo de las variedades, pueden ser 35.000 hasta 40.000 matas de chiles y tomates, depende de las variedades. Hay unas de hábito indeterminado, determinado, depende de lo que esté trabajando. Y no sé cuánto está trabajando, ¿no? En Colombia se llegan a trabajar en Brasil de 35.000 a 40.000 matas por plantas por hectárea. No, ahora acabo de acompañar en Brasil un cultivo de 1.800 hectáreas de tomate para Italia, para hacer tomate para salsas, tomate masa le llamamos en Brasil. Y se acaban de cosechar 1.800 hectáreas en el Valle de San Francisco, que es en el nordeste brasileño de la bahía, y todo ese tomate rindió aproximadamente 14 kilos por planta. Entonces el tomate no va seleccionado, es tomate totalmente maduro, se recoge, se hace masa y se empaca con ácido cítrico y ácido ascórbico en bolsas de aluminio de media tonelada, y eso va para Italia para la producción de masas de tomate orgánica totalmente en Italia. Pero se utiliza el ácido ascórbico al 1% y el ácido cítrico, son dos conservantes excelentes para todo lo que son frutas de ensaladas. Ácido ascórbico es uno es vitamina C, el otro es conservante, uno es acidificante y otro no deja contaminarse por hongos desarrollados. Siempre se usan en asocio al 1%, ácido cítrico y ácido ascórbico. Son los dos principales ingredientes para estabilizar Jairo, pulpas, exportar y todo. acabo de darme cuenta de una cosa. Si me haces el favor de usar el micrófono, la grabación va a estar mejor. Aquí lo tienes. Todas tus herramientas ¿Qué? están Soy, aquí. soy como muy manual. Conjunto esto con un asadón, eso. Pues no, puedes usarlo como asadón. Es de usos múltiples. Sí, me siento con las manos. Es que yo pienso con las manos. Me parece que me inhibe la cabeza. Bueno, dígame. Son acidulantes. Uno es acidulante, el ácido cítrico, y el ácido ascórbico es conservante. No, es conservante. Y el ácido cítrico es acidulante, controla la acidez. Y siempre se usan en asocios, regularmente se usan al 1% en masas. Y por otro lado, pues estás enriqueciendo el alimento, ¿no? Está fortificando y todo. Ahora entonces vamos, eso sería la parte de hortalizas. Y ahora vamos para la parte de viveros, de frutales y de forestales, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Y lo pueden piratear, está autorizado la piratería, es uno de los manuales más pirateados. Es un manual que resumí hace 5 años y se llama el ABC de la agricultura orgánica, son 200 y poco de páginas.
está en internet, está en 3 idiomas. Yo actualmente estoy actualizando otro libro. Es un libro que cuando me queda tiempo escribo. El ABC de la agricultura orgánica. Ahora estoy actualizando otro libro y ese libro ya voy por 500 páginas. Estoy buscando ahí un cicerone ahí para ese libro. Es difícil a veces publicar, o sea, nadie te patrocina libros, ¿no? O sea, literatura no es patrocinable en este mundo. Entonces los que escribimos vivimos siempre viendo a ver. Pero ahorita llevo ya 500 páginas escritas entre aviones, descansos y todo. Y pretendo este año publicar ese libro regalando los derechos de autor. A mí no me interesan derechos de autor, yo regalo siempre mis derechos de autor. Todos mis libros son de libre piratería. Y lo que nos interesa es soltar esta información para que llegue a los productores, a los campesinos y todo eso. Y bueno, si uno quiere vender un poco algunos ejemplares, estos libros son recuperables, el dinero de la inversión sin necesidad pues, de ganar, de lucrar. Es reinversión nuevamente para publicar otro libro. De modo que a veces hay organizaciones que se interesan y se puede hacer. Yo regalo los derechos de autor, cedo los derechos de autor, yo no vivo de derechos de autor. Y cedo los derechos de autor. Y cuando cedo los derechos de autor me comprometo que al año la persona que tenga los libros, si le sobran libros, yo le compro los libros con el precio de gráfica. O sea, yo compro mismo los libros si sobran, pues. Esa es una de las cosas que me comprometo con el que patrocine un libro. Si patrocinas 5.000 libros, al año si tienes libros, yo te compro esos libros a precio de gráfica. O sea, te doy tu dinero de vuelta. Esa es una de las garantías de estos materiales que tenemos. Y bueno, este libro lo pretendo hacer también con un video que tengo también de las prácticas de todo esto. Todas estas prácticas ya están grabadas y pretendemos, vamos a ver si me alcanza, que en la solapa vaya un video también de estas prácticas de campo. Estoy todavía en eso, a ver cuánto me salen por ahí, unas 5.000 copias de videos y bueno, hacer todos estos trámites de publicaciones. Puedes decirles que, bueno, el resumen de este material también está en internet. Lo encuentran por el ABC de la agricultura orgánica. Allí hay varios ejemplares, varios libros. Y ahí entonces se pueden hacer. También se pueden hacer por capítulos de los abonos, biofertilizantes, 4 manuales, como quieran. Pero ahí los que tengan ese internet o alguna cosa lo pueden bajar, se llama el ABC de la agricultura orgánica. Y ahí hay varios videos inclusive. Joaquín fue una de las personas que me prestó un dinero para hacer el libro anterior, ¿no? El libro de la cromatografía, es un libro pesado. ¿No lo trajiste, no? No, pues está pesado. Es un libro de 250 páginas a full color, es un libro que salió caro. Y ese libro se distribuye y está en Uruapan, tengo los libros depositados, hice 2.000 ejemplares. Y ese libro se distribuye en México, en América Latina, a partir de México. Y es un libro donde están todos los análisis de suelos que yo hago. Ahí está el análisis de suelos de 18 países en América Latina. Y hice un recorrido de análisis de suelo. Hice 6.857 análisis de suelo. Bueno, 2 partes de tierra por una de composta. No he encontrado si es la que les ha resultado mejor o si han probado otras o es por costumbre, no sé. Entonces me gustaría saber si estaría yo utilizando las proporciones correctas en esas camas semillero para el arroz. No, mire, hay una cosa que es lo siguiente, ¿no? Esto es como comida, ¿no? O sea, no hay receta. O sea, les voy a dar una idea muy sencilla, ¿no? No hay 2 abonos iguales. Entonces, lo mejor es campo. No te confíes en lo que yo te diga. Yo siempre le digo a la gente, no creas en lo que yo te diga. Yo te doy referencias. Esta es nuestra experiencia y ya en adelante a terreno. En terreno yo te doy todas las lecciones de la bicicleta, cómo la manejas y todo. Los chingadazos en la bicicleta de ustedes. Yo te enseño y te doy toda la teoría de cómo manejar la pinche bicicleta, hasta desarmarla, darle mantenimiento y todo. Y hasta luego. Los chingadazos en la bicicleta es tuyo. Entonces, sí, esto, no hay receta porque las materias primas dependen, la mierda de la vaca que utilices depende, la gallinaza depende. Ayer hacía una observación muy buena el profesor, que la mejor gallinaza es la que tiene plumas, porque estas plumas tienen 4 aminoácidos esenciales básicos en la base del azufre. La pluma tiene aminoácidos como son metionina, cistina, cisteína y el antionino, que son los aminoácidos azufrados que hacen con que la planta tenga una mejor síntesis proteica.
¿no? Por eso también la pluma se utiliza en la ganadería para consumo, porque tiene estímulos de formación de ácido propiónico, que es el que forma grasa, el que forma carne en el animal. Aparte del aserrín que trae la misma cama. Entonces, no hay. Yo te doy referencias. De ahí en adelante, tú comienzas a ajustar en el campo. ¿No? En el campo ajustas tu bicicleta, subes el grapa, el sentadero, más para arriba, más para abajo, la pierna más larga la ajustas. Bueno, ahí cada uno ajusta su bicicleta. Y sí, se utiliza. Lo único que sé es que si le usas puro, te quema la semilla. No, eso sí te digo que este abono es muy voraz en microbiología, se consume la semilla, la pudre. Los campesinos dicen la pudre, en la realidad no, los microorganismos se la devoran. Porque una semilla es vía latente, comienza a germinar y hay una transformación, hay una transmutación. Los químicos no les gusta esa palabra, porque los químicos dicen que los minerales no se cambian y no se modifican y son inmodificables. Sin embargo, nosotros demostramos a los químicos que los minerales yo los transformo y los hago desaparecer. Sí me convendría más utilizar el bocashi en lugar del estiércol para los semilleros. Sí, o sea, lo que esté más a tu alcance, lo que te facilite más. O sea, la cuestión es... Te voy a dar una idea. Cuanto más proceso el abono, más eficiente lo hago. Cuanto menos procese el estiércol, menos eficiente y más peligroso. Por ejemplo, 1 tonelada de estiércol yo la transformo en 3 toneladas de abono. Entonces mira que lo hago rendir, lo hago eficiente, ¿no? Es como querer hacer 2 platos de sopa con 1 kilo de carne, ¿no? Pues ya es un exagero y todo. Pero es más eficiente hacer 20 platicos de sopa, ¿verdad? Con 2 kilos de carne. O sea, es hacer eficiente el proceso. Y este proceso se hace eficiente en la medida que uno va experimentando en el campo y todo. Pero lleven esa idea de que ustedes tienen la posibilidad de ser investigadores. Nosotros no traemos aquí la última palabra, al contrario. Investiguen ustedes, todo campesino es un excelente investigador, o excelente observador, y cada uno ajusta su bicicleta. Vamos entonces a la parte de los viveros de frutales y forestales, ¿verdad? Entonces tenemos viveros forestales, viveros, aparte de frutales, en la parte forestales o forestal. Bueno, entonces lo primero que hago es abono por una cantidad de tierra, y ese abono voy a utilizar 40% de abono por 60% de tierra. Esto también equivale a decir que voy a tener 2 partes de abono por 3 partes de tierra. Entonces también equivale a decir en volumen 2 volúmenes de abono, 1 y 2, o cubetas como le llaman, carretilladas o volteos, por 3 volteos o 2 carretilladas o baldados o cubetas de tierra. Nuevamente vuelvo y mezclo, hago la mezcla del montón, mezclo, entonces tengo aquí el abono, tengo aquí la tierra, mezclo, y con esto es que voy a llenar las bolsas. Voy a llenar bolsas con tierra y con el abono ya mezclado. Esto es mezclado, ¿no? Y con esto hago el embolsado. ¿Preguntas? Entonces esto es para el vivero. Muy bien. Dígame. Ajá. ¿Hay formas de hacer embolsados sin plástico? ¿Cómo se hacía antes? Bueno, hay bolsas, actualmente se están haciendo unas bolsas de almidón. Es un plástico, entre comillas, un polímero que es altamente asimilable y se hacen a base de poliacrilato de potasio. No son muy comerciales, no se encuentran, hay un problema de durabilidad de él en el vivero, debido a que a veces los viveristas no cuentan con el tiempo real de que se le van a llevar las plántulas o no se van a llevar las plántulas, entonces se deteriora
Y esto permite entonces un mal manejo del vivero porque la planta comienza a enraizarse en el lugar y hay problemas. Y bueno, inicié hasta ahora, pues yo regularmente lo que vengo es, yo reciclo mucha bolsa de plástico y todo eso. Y hasta ahora pues no tenemos una respuesta, pues, ni una tecnología que nos permite eliminar todo este plástico, ¿verdad? Lo que se hace es que ese plástico, puede ser un plástico ya reciclado, vuelve y se lava o se empaca, y con esto se hace una extrusora. En Colombia, por ejemplo, hay una industria que compra todo este plástico de la industria agrícola, de que no tenga veneno, y este plástico entonces, con eso se hacen postes. Actualmente en Colombia se le llama madera plástica, ¿no? Y estos postes se hacen de estacas para las cercas, ¿no? Actualmente pues es caro. Yo necesitaba ahora, por ejemplo, 120 postes, y era 10 veces más caro un poste de plástico reciclado de que un estacón de madera. Entonces yo terminé comprando estacones de madera, pues no tenía el capital para comprar 120 postes de plástico. Pero sí, esta tecnología hay, todo lo que pasa es que cuando la tecnología obedece el mercado, ¿no? Oferta y demanda, cuando hay menor demanda, pues los costos, los precios del producto superan las expectativas de mucha gente. Y es una cuestión de cultura y todo eso, ¿verdad? En hortalizas, en pequeñitas, yo sí uso unos vasitos alternativos que los voy a enseñar a hacer de papel, porque el tiempo en la hortaliza es poco tiempo. Las charolas, yo no compro charola de plástica. Hay un plástico que es un plástico muy flexible, son charolas canadienses. Hay unas nacionales de muy mala calidad. Y yo utilizo mis charolas de hortalizas que yo tengo son charolas de forestales. Son de plásticos muy bien y son charolas que me duran 20 años, ¿no? Son un poco más caras, pero en compensación yo tengo 20 o más años de charola. Por ejemplo, yo trabajo con charolas permanentes, charolas totalmente de cono forestal. Yo trabajo mis hortalizas. Es más cara la inversión. En compensación estoy como dicen aquí, con menos friega que hago con este plástico y todo. Y los hortaliceros, pues, regularmente utilizan la bandeja negra o la bandeja de hielo, hielo plástico ese. Esa bandeja, regularmente en Costa Rica se forra esa bandeja. Aquí este borde, antes de comenzar a usar la bandeja, lo que yo hago es que le coloco esa